Amigos míos, llegó el momento del tema central, llegó el momento donde vamos a ahondar un poco más sobre esto del coronavirus y con quién mejor hacerlo, con un entendido en la materia, alguien que está involucrado en lo que significa esto de la medicina y, por supuesto, un neumólogo que es reconocido a nivel nacional. El doctor Carlos Bercos está con nosotros, hablamos de COVID. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, bienvenido a la ABC de la Medicina. Muchas gracias, Luis, gracias por la entrevista. Un saludo a todos los televidentes. Gracias, es un placer, te decía. Hoy por hoy vemos que esto de la pandemia, de este coronavirus, lógicamente a nivel mundial ha afectado muchísimo, ha golpeado bastante, no solo a Estados Unidos, no solamente a Europa, sino también ahora a Sudamérica y ahora a nuestro país fundamentalmente. Hemos visto que tú eres una persona luchadora en este sentido. Quisiéramos hablar contigo sobre esto del coronavirus y lo que está pasando actualmente en nuestro país, por favor. Estamos, lamentablemente ahora los latinoamericanos, en el epicentro de la pandemia. Si el mes de febrero, el mes de marzo fueron muy duros para Europa, para Italia y España sobre todo, fueron los países más golpeados. Inglaterra también, ahora le ha tocado a Latinoamérica. Tenemos a Brasil como el segundo país con más casos en el mundo y más muertes, y nosotros estamos ubicados en este contexto. Tenemos al Perú, el país que es más cercano en idiosincrasia, en historia, en todo, muy similar a Bolivia, con un aumento dramático de casos también, y cualquier cantidad de pacientes fallecidos, con una tasa de mortalidad cercana casi al 8-10%, dependiendo de las áreas del Perú. Entonces, esa es la realidad. O sea, tenemos que comenzar a ver esto, que no solamente es un problema nacional, sino que estamos en un contexto internacional que por el momento es totalmente desfavorable a Latinoamérica. Así es. Y la verdad es que a nuestro país, especialmente el sector oriental, resulta más afectado en estos momentos, aunque no debemos descuidarnos de la ciudad de La Paz, las ciudades altiplánicas que lógicamente también tienen una repercusión bastante grande, ¿no? Esto de la región oriental ha preocupado muchísimo, donde están padeciendo bastantes personas y lógicamente colegas tuyos también, ¿no? Lamentablemente tenemos ya varios colegas y profesionales de salud fallecidos, varios que están debatiéndose entre la vida y la muerte en terapia intensiva. Se puede ver en todas las redes sociales anuncios permanentes de profesionales de salud que están pidiendo se les done plasma convaleciente porque están en un estado muy delicado. Yo creo que hay determinantes definitivamente climáticos que influyen en la evolución del coronavirus. Se sabe y hay estudios que se han efectuado que los ambientes más cálidos y más húmedos son los más propicios para la reproducción del virus. Entonces, eso explicaría lo que está ocurriendo en Trinidad, lo que está ocurriendo en Santa Cruz. En cambio, también se sabe que un clima seco y los lugares más altos, ocurrió en el Tíbet, en China, por ejemplo, que tuvieron la menor cantidad de casos, es un factor protector. No quiere decir que estemos 100% protegidos, pero sí hay una protección parcial. Y es evidente, ¿no? Porque con el problema que hubo de incumplimiento de la cuarentena, por ejemplo, en el Alto, probablemente hubiéramos estado con una catástrofe sanitaria muy similar a la que ha ocurrido en Trinidad y eso no ha ocurrido. Sin embargo, el segundo factor es el humano, ¿no? El incumplimiento de la bioseguridad, del distanciamiento social, de las normas de cuarentena, está comenzando a mostrar su cara oscura, ¿no? Tú sabes que por el tipo de evolución que tiene esta enfermedad, si tú, por ejemplo, te contagias hoy día, no vas a manifestar inmediatamente la enfermedad. Las consecuencias se ven normalmente en 3 semanas, porque esto tiene un periodo de incubación hasta de 14 días, y hay un periodo de unos 7 días hasta que los pacientes se complican. Realmente las complicaciones comienzan entre el 7º a 10º día de la enfermedad. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, las personas que se están contagiando ahora, recién vas a ver el efecto en 3 semanas. Y ahora estamos viendo el efecto de hace 3 semanas, de lo que ha ocurrido hace 3 semanas.
Ahora, hay algo que es muy importante, el aspecto sintomatológico, ¿no? Los síntomas son totalmente diferentes. Se ve no solamente acá en la altura de la ciudad de La Paz, en el llano, se ve en otros países también. La sintomatología ha sido un tanto diferente. Tuvimos un contacto con Estados Unidos también, hablamos con alguien que ha padecido el coronavirus, y lógicamente la sintomatología no ha sido tan la misma de nuestro país. El aspecto de los pulmones, por ejemplo, tú eres especialista en esto, por favor explícanos esto, ¿por qué? Por la condición de que tenemos una presión de oxígeno menor, tenemos menor presión atmosférica, menor presión barométrica. Los que vivimos en la altura hemos adaptado nuestros pulmones a estas condiciones. Tenemos pulmones con una mayor capacidad vital, tienen una caja torácica es mucho más amplia, por eso los habitantes de altura suelen ser de menor altura, pero con una caja torácica mucho más robusta. Entonces, también nuestra tolerancia a la hipoxia, o sea, la baja de oxígeno, es mayor. Y no te olvides que esta enfermedad tiene una característica que es muy llamativa. Puede producir una baja de oxigenación muy severa sin que la persona siquiera lo perciba, y hasta que llega a colapsar. Y esto se ha llamado hipoxia silenciosa, o sea, tienes pacientes que no se sienten mal, no sienten falta de aire, no sienten asfixia, pero les mide su saturación de oxígeno, la cantidad de concentración de oxígeno sale y es espantosamente baja, y esto se llama hipoxia silenciosa. Pues resulta que los que vivimos en la altura tenemos más tolerancia a soportar esta hipoxia silenciosa, dado de que las presiones que manejamos de oxígeno son mucho más bajas. En la altura, la presión que ejerce el oxígeno en la sangre, en las arterias, es de 60 en la altura, pero en la costa es de 90. Entonces, eso probablemente significa que nosotros podríamos tolerar mejor la hipoxia, las condiciones que puede producir de baja severidad esta oxigenación, este virus. Es interesante realmente. Tú dices la costa, evidentemente, países como Uruguay, que tiene una incidencia bastante baja porcentualmente, Paraguay, estamos hablando, pero lo contrario es lo que nos llama un poco la atención, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, nivel de costa y demás, pero que tiene así ese primer país en cuanto a al contagio, a la adaptación y a la muerte también, ¿no? Creo que es en realidad, como digo, un ambiente más húmedo, más cálido, va a favorecer la reproducción del virus. Pero aquí también juega la parte humana, ¿no? En Estados Unidos no se han tomado medidas duras de cuarentena. Tú sabes que es un gobierno de tipo federal, entonces los gobernadores tienen la atribución de tomar muchas decisiones en su estado. Ha habido estados que han tomado decisiones mucho más estrictas, otros no. En términos prácticos, prácticamente no ha habido una verdadera cuarentena rígida. Y eso se ha visto que tiene lo más impacto. Habían quienes estaban en contra de la cuarentena, pero incluso Suecia, que tomó este modelo sin cuarentena, ha visto las consecuencias. Las consecuencias de Suecia son gravísimas. Tal así que el mismo epidemiólogo que diseñó esta estrategia se ha tenido que retractar y decir que se equivocó. Lamentablemente en el medio están miles de muertes que se han producido. Entonces parece que hay una combinación óptima y creo que Nueva Zelanda es uno de los mejores ejemplos. Ellos su condición de isla los ha permitido estar aislados geográficamente, pero ellos han hecho pruebas masivas. Insistimos mucho en Bolivia, en las redes sociales, insistimos en las entrevistas. ¿Te acuerdas incluso cuando hablamos por primera vez de este tema, Luis? Dijimos, hay que hacer pruebas masivas, pero es lo que no se hizo. Los neozelandeses hicieron pruebas masivas, aislaron a los asintomáticos, que la OMS dijo, la OMS que siempre con sus dirección y su contradirección, ruta y contrarruta, diciendo una cosa y luego diciendo lo contrario, pero los asintomáticos, los portadores asintomáticos son los que están transmitiendo la enfermedad. Entonces Nueva Zelanda los aisló los casos que eran positivos, trató precozmente a los pacientes. ¿Cómo vas a tratar precozmente a los pacientes si hay un paciente que tiene síntomas y le dices quédese en casa a menos que esté muy mal? Y cuando está muy mal ya no es precoz, ya está en una fase muy avanzada de la enfermedad. Y cuando esta enfermedad se trata en una fase muy avanzada, no te queda más que la UTI y el ventilador mecánico, que es una mala opción, porque 50% de estos pacientes que llegan a terapia intensiva van a fallecer, y 50% van a quedar con graves secuelas de pulmón. Entonces tienes que hacer el tratamiento oportuno, y para eso tienes que hacer el diagnóstico ante la presencia de los primeros síntomas, e incluso en personas que no tienen síntomas,
pero tienen riesgo, como por ejemplo todos los profesionales de salud, los trabajadores de salud, policías, fuerzas armadas, o gente que trabaja, por ejemplo, en áreas donde se concentra mucha gente, como bancos. Se les hace el test aunque no tengan síntomas, y entonces, si son positivos, se les hace precozmente el tratamiento. Y eso es lo que ha hecho Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ha declarado hace 48 horas que está totalmente libre de coronavirus. Han triunfado sobre el problema. Ahora, ¿qué están haciendo? Evitar que el problema vuelva a entrar, y han dicho, vamos a mantener nuestras fronteras cerradas hasta que esto pase o decaiga en el resto del mundo. Nosotros estamos en el peor momento, estamos en un momento de subida de la curva. Esto es como una curva de Gauss, sube, llega a su cima y va bajando. Y estamos acercándonos a la cima. Yo creo que en 2 semanas más vamos a llegar probablemente al peor momento de la epidemia. Y tenemos que hacer mayor cantidad de laboratorios, porque, ¿sabes qué? Prácticamente lo que está ocurriendo en Europa es catastrófico, como las muestras prácticamente preservadas en el piso, con el 50% de tu personal contaminado. Entonces, ¿qué garantía incluso tienes que las pruebas sean fiables? Si tú estás contaminado, puedes contaminar en el procedimiento la prueba y puede dar positivo en una persona que no era positiva y cosas así. Pero es increíble cómo ante la situación de colapso, estos colegas, 50% de los colegas tienen que estar trabajando estando portadores del coronavirus. Es aberrante. Entonces, esto no se ha planificado, no ha habido una planificación de los recursos óptimos. En La Paz necesitamos igual, de una vez, realizar pruebas rápidas de esto del GeneXpert, por ejemplo, que nos permite hacer diagnóstico en 2 horas, que luego se reconfirmará, pero ya tenemos una probabilidad, y inmediatamente iniciar el tratamiento. ¿Qué nos está pasando en el tórax? Nosotros no somos centro de coronavirus, o sea, el centro de coronavirus es la Portada o es el Hospital de Norte. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega un paciente con síntomas respiratorios o problemas cardíacos, porque esto no es solamente una enfermedad ojo-pulmonar, es una enfermedad con variantes síntomas. Puede haber presentaciones neurológicas, puede haber presentaciones cardíacas, un paciente llega con insuficiencia cardíaca con arritmias, otro paciente con manifestaciones dérmicas, esto que parecen como sabañones, o como lesiones así de moretes, de cardenales, hematomas espontáneos, y son presentaciones de coronavirus. Puede presentar presentaciones oftalmológicas, venir alguien con una conjuntivitis muy fuerte. Entonces, resulta de que llega este paciente y sospechamos que es coronavirus. Le tomamos la muestra y esto va a tardar 5 días en promedio por el hecho de, como digo, que se procesa normalmente en 48 horas, pero está tardando hasta 5 días porque las muestras se están acumulando. Al 5.º día te dan la respuesta y resulta que era positivo. ¿Y qué ha pasado? En esos 5 días nosotros como instituto lo hemos manejado al paciente. Se ha expuesto un montón de médicos, de enfermeras, de trabajadores de salud. De hecho, no somos, pero somos, ¿no? Porque estamos teniendo que asumir. Además, esos 5 días no puedes dejar a un paciente que se está deteriorando sin tratamiento, o sea que hasta terapia la tenemos que hacer. Y cuando llega, recién con una prueba positiva se puede transferir a la Portada. Entonces, esto es un hueco que no lo ha resuelto el Ministerio de Salud y se resuelve de 2 formas. O comenzamos a hacer tomografías masivas que pueden sustituir parcialmente a las pruebas de COVID, o hacemos prueba rápida con esto del GeneXpert que en 2 horas te arroja resultados. Y tenemos que ampliar la capacidad de atención en hospitales. Tenemos que asumir que muchos hospitales, de hecho ya he dicho, aunque no sean COVID, están tratando a estos pacientes por las circunstancias que he descrito, darles toda la bioprotección, porque la bioprotección es escasa, y tenemos que ampliar también la capacidad de hacer estos exámenes a otros laboratorios, ¿no? O sea, tendría que entrar laboratorios que pueden estar adaptados como Celalis, que es la red universitaria, otros laboratorios privados, y GeneXpert en otros lugares. Pero si no lo hacemos, vamos a colapsar, como ya ha colapsado Trinidad y ha colapsado Santa Cruz. Ahora, yo te preguntaba de la infraestructura, pero también te hago otra pregunta que es importante. El manejo farmacológico que ustedes están utilizando con una persona que cae, como tú dices, va a una consulta por una u otra forma y justamente tiene el COVID, ¿no? Sí, mira, lo que más hemos visto que hemos estado tratando de utilizar y lo que he recomendado, porque se han estado comunicando, no sabes la cantidad de personas que se me han comunicado de Santa Cruz, amigos, conocidos y desconocidos, ¿no? Y que me mostraban los resultados de exámenes, yo les pedía ciertas cosas que hagan, y ellos mismos no tienen acceso en este momento en Santa Cruz. Conseguir un espacio en una clínica, incluso privada, es casi imposible. Hay mucha gente que necesita internación, pero no puede conseguir un lugar para internarse. Entonces, yo en la etapa inicial, cuando está comenzando el problema y antes que se presenten complicaciones, soy de la percepción que hay que utilizar hidroxicloroquina. Aquí hemos tenido lo que se llama el Lancet Gate,
Tú sabes que se publicó un artículo con más de 100.000 personas incluidas en este estudio, y que era lapidario para la hidroxicloroquina, ¿no? Que decía, no sirve, es más, es perjudicial, puede causar graves complicaciones, y resulta que 2 o 3 semanas después, yo ya había percibido eso, porque yo con los colegas de reumatología hemos utilizado mucho la hidroxicloroquina para pacientes con artritis y lupus, y nunca nos produjo problemas, y nos llamaba la atención, si estos pacientes usando semanas o meses no tienen problemas, ¿por qué a las mismas dosis de pronto aparecen graves problemas en un uso de 5 a 7 días? Cuando resulta que ahora sabemos que la base de datos fue adulterada, que hubo problemas de interpretación de datos, que es un escándalo, un mega escándalo, que lamentablemente rompe la credibilidad que siempre hemos tenido en los ensayos clínicos. Yo preconizo la utilización de hidroxicloroquina y ivermectina al inicio. Ahora, cuando el paciente ya está en otra fase, pasando a la segunda fase, quizá la hidroxicloroquina ya no es útil, porque lo utilizas en el momento donde el virus se está replicando más. Pero la segunda fase ya se caracteriza porque ya no es el virus el que juega el protagonismo, sino el organismo en un intento de defenderse, se autoagrede, se autolesiona, se autodestruye, y esta respuesta inflamatoria excesiva, que se llama tormenta de citocinas, de estos mensajes químicos caóticos que lanza la célula, autodestruyen el organismo. En este momento quizás sea mejor usar macrólidos, como acitromicina o claritromicina, y hay que utilizar algún agente antiinflamatorio. El que se ha visto que es ideal, porque hay una sustancia química, se llama interleucina 6, que es un mensaje que da a las células de que formen coágulos que obstruyan el paso de circulación de sangre hacia los tejidos, que no les llegue oxígeno, que no les llegue nutrientes. Favorece también que haya falla cardíaca, falla hepática. Esta interleucina 6 es el tocilizumab, que es un medicamento que neutraliza esta citocina, es un anticuerpo monoclonal, eso significa casi como un anticuerpo diseñado para neutralizar esto. El problema del tocilizumab es 2 cosas: su accesibilidad en costo, es un costo un poco superior a los $1,000, y el otro problema que no está tan disponible en nuestro medio, es una sola firma la que tiene el medicamento, pero el punto es que yo veo esto, ¿no? Si hacemos un análisis de costo-efectividad, un paciente que llega a terapia intensiva no va a ser el gasto de $1,000, va a superar ampliamente, eso puede ser $5,000, $10,000, $15,000, $20,000, $30,000. Entonces, a lo mejor utilizar este medicamento, a pesar de su costo, puede evitar que luego los gastos sean mucho más exponenciales. Además, lo que he dicho, en este momento hay más probabilidad de salvar la vida de la persona. Cuando entra a terapia intensiva, las probabilidades de salvar la vida de la persona es del 50%. Cuando estás al inicio de la segunda fase, la probabilidad de sacarlo con vida es del 80 a 90%. Entonces, el corticoide puede ser otra opción, pero es una opción ya de menor valía que el tocilizumab, ¿no? Bueno, y escuchándote justamente sobre el manejo de los fármacos es importante, y una evaluación con la entrevista que hicimos. Evidentemente, luego de la primera entrevista con el profesional allá en Estados Unidos, nos decía que sí, evidentemente le habían recetado la acitromicina y aspirina. Evidentemente eso llegó a frenar un poco, ¿no? Y posteriormente ya fue evolucionando lo que significa el coronavirus mismo durante los días. Entonces es bastante interesante lo que nos comentas, pero lo que preocupa es lo que acabas de decir, lo último, y es el hecho de que el 50% de probabilidades ingresando a unidad de terapia intensiva de poder salir de la misma, ¿no? Esto va en desmedro de los pulmones, fundamentalmente, nos decías. Sí, pero no solamente es el pulmón, comienza a haber falla de varios órganos. El pulmón llega a ser un cuadro de inflamación muy severa, se llama el distrés respiratorio agudo, pero también, y es una base de la terapia, hacen mucho los pacientes embolias pulmonares, es decir, coágulos que se forman en la conexión que existe entre el pulmón y el corazón. Entonces, la sangre que bombea el corazón para que se oxigene a los pulmones no llega, está bloqueado el paso, podríamos decir. La sangre que bombea el corazón no llega a oxigenarse en los pulmones, entonces prácticamente el organismo comienza a tener una sangre sin oxigenación, comienza a bajar la concentración de oxígeno en la sangre, y los que más lo sufren son el cerebro y el corazón. Entonces, en la embolia pulmonar, por ejemplo, es muy frecuente en estos pacientes. Por eso parte del protocolo en la segunda fase, se pide un laboratorio, se llama dímero D, que te va a rastrear que hay fragmentos de coágulos que se han estado formando y disgregando, y se tiene que iniciar, más que aspirina, se ha visto la enoxiparina,
o cualquier heparina en realidad de bajo peso molecular, te va a prevenir que se formen coágulos. Y además el corazón en su intento de bombear sangre a los pulmones en una bola pulmonar va a terminar fracasando, va a ser un esfuerzo excesivo y no va a poder lograrlo y va a terminar fracasando, se llama cor pulmonar agudo. Entonces el tratamiento anticoagulante es base de esto. Y lo que he visto es que no siempre se ha estado implementando. Y el otro, el famoso plasma, es un tratamiento muy efectivo, pero la mayor efectividad es en la primera fase o al inicio de la segunda. Y donde se está utilizando es en terapia intensiva. ¿Y qué pasa? En este momento tiene alguna utilidad, pero ya es marginal. O sea, donde debería utilizarse es al inicio del cuadro, cuando realmente estás con esta respuesta inflamatoria, o incluso antes para neutralizar estos anticuerpos que forma el mismo organismo, neutralizar al mismo virus, pero ya utilizado de forma tan tardía en terapia intensiva, pues no vas a tener la respuesta tan espectacular que esperarías. Toda enfermedad, el tratamiento oportuno es el más efectivo. Tú sabes esto, en todas las enfermedades como el cáncer, enfermedades autoinmunes, el cáncer es una enfermedad devastadora, pero es muy diferente el pronóstico tratado al inicio. Aquí ocurre lo mismo, nada más que la ventana es muy estrecha, no tienes meses para esperar. Es un tiempo la diferencia puede ser horas o días. El cuadro puede cambiar en 48 o 72 horas. En 48 horas o 72 horas puedes haber pasado de la segunda fase a la tercera fase y, como digo, ya tiene altísima mortalidad. Hablamos, mira, de una mortalidad de un 5% más o menos en la primera fase a expensas de las neumonías. En la segunda fase estás hablando de una mortalidad que se acerca al 7% y una mortalidad que puede pasar del 10% en el caso de la segunda fase. Y en el caso de terapia intensiva, que de hecho 50% de los pacientes que llegan a ventilador mecánico van a salir vivos y van a salir además no sanos, sino con secuelas, ¿no? Uh-huh. Realmente esto es preocupante y creo que es importante recibir un consejo por parte tuya a toda la gente que nos está viendo, a todos los amigos y amigas televidentes, porque creo que acá es conciencia más que todo, ¿verdad? El hecho de que podamos no tener este coronavirus. ¿Qué les podemos decir a nuestros amigos televidentes, por favor? Lo primero que yo les diría es recomendarles que eviten salir. Eviten salir, que no lo hagan de forma innecesaria y que cuando lo hagan con el debido distanciamiento social, usando máscaras de protección las más adecuadas posibles, siempre lavándose las manos, porque a veces tocamos objetos que pueden estar contaminados. Si no tenemos a disposición agua y jabón, pues gel en las manos y la máscara adecuadamente puesta. Veo mucha gente que, por ejemplo, cubre la boca y no se cubre la nariz. Es importante gafas de protección. Los lentes pueden ser una protección por sí mismos, pero es mejor los googles que te cubren, y eso es importante. Y lo otro es, como digo, creo que es importante que ante los primeros síntomas que sabemos que pueden ser fiebre, dolor muscular, esta pérdida del olfato, ¿no? Que puede haber la anosmia, la pérdida del sentido del gusto, la disgeusia, que es muy frecuente, pueden aparecer como moretones en el cuerpo, ciertas lesiones, así como a veces cuando, incluso muy similares a la varicela se ha descrito, y otras así como enrojecimiento en los dedos, ¿no? Como unas áreas enrojecidas, calientes y dolorosas. Entonces, ante esos primeros síntomas hay que empezar en ese momento el tratamiento. Es el tratamiento más efectivo. Y hay que hacer las pruebas. Y aquí viene el problema, ¿no? No todas las personas tienen la posibilidad de pagar una prueba privada que está cercano a los $100 o 1,000 bolivianos. Y es importante, por eso yo la recomendación a la gobernación y al gobierno, en el caso de La Paz y en Santa Cruz igual, lo mismo, tienen que implementar una red de laboratorios. No puede ser que Senetrop sea la única encargada de hacerlo, tiene que comenzar a funcionar estos laboratorios rápidos de GeneXpert y comenzar a tratar a las personas. Si se trata precozmente a las personas, y lo han descubierto los italianos, se evita que lleguen a terapia intensiva. El enfoque de centrarse en ventiladores mecánicos, máquinas para respirar, que fue el enfoque italiano inicial, fue catastrófico, nos llevó a alta mortalidad, a que haya miles de muertes. El enfoque tiene que ser evitar que el paciente llegue a terapia intensiva. ¿Y cómo evitas?
usando fármacos como puede ser hidroxicloroquina, ivermectina precozmente. Si has pasado esa etapa, usando corticoides, tocilizumab, anticoagulantes, el punto es evitar que el paciente llegue. Y con ese enfoque yo creo que por lo menos de 3 pacientes que iban a llegar a terapia intensiva, puedes rescatar a 2 y habrá uno que, bueno, a pesar de todo, su respuesta no sea muy buena, esté muy complicado y llega a terapia intensiva. Pero has disminuido en 66% la carga de terapia intensiva y estás dando la posibilidad de que el paciente que no responda tenga una cama en terapia intensiva y tenga opción de un ventilador mecánico, cosa que no está ocurriendo. Va a haber mucha gente que se muera porque está en un estado grave, necesita una máquina que le ayude a ventilar, no se lo trató oportunamente, y que sin esa máquina va a fallecer y va a quedar fuera de la terapia intensiva, no porque no lo necesite, sino porque simplemente no hay espacio. Y, lógicamente, no lucrar con la vida de otras personas, ¿no? En el hecho mismo de la sangre, ¿no? Del plasma. Es condenable, no puedes hacer eso. Yo llamo a la población que se sensibilice y que realmente nos demos cuenta, cada persona puede salvar, con la ayuda de Dios, por lo menos 2 vidas. Y esa vida que salve de un médico, por ejemplo, de una enfermera, va a ser una persona que va a poder seguir trabajando y salvando a otras. ¿Qué va a pasar en un país donde tenemos pocos especialistas y los pocos especialistas se nos están muriendo? Están muriendo especialistas, están muriendo médicos jóvenes, están muriendo médicos que necesitamos. Somos uno de los países que tiene menos cantidad de médicos por cantidad de habitantes per cápita. Entonces, imagínate si se nos mueren encima o si se enferman gravemente, ya no pueden ejercer sus funciones. Entonces, creo que es el momento de que realmente hagamos una reflexión profunda y humana y además actuemos con generosidad. Carlos, ha sido un verdadero placer estar contigo, hablar y lógicamente transmitir a nuestros amigos televidentes esa orientación que es realmente de alguien que lo dice tal y como es, concretamente, para que se entienda tal y como es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, por la entrevista. Un gran saludo a todos los televidentes del ABC de la Medicina. Gracias, y creo que hemos logrado tratar temas realmente que es importante y en este momento preocupa a toda nuestra población. Así es, pero no va a ser la última vez que vamos a estar en contacto. En cualquier momento, por favor, te ruego, tu predisposición es importante para que podamos seguir orientando a nuestros amigos televidentes con este y otros temas. Gracias. Muchas gracias, Luis. Un gran saludo y a todos los seguidores de ABC de la Medicina. Muchas gracias. El doctor Carlos Bercosa, nuestro neumólogo, estuvo con nosotros acá en el ABC de la Medicina. Pausa, volvemos enseguida.